Yo soy Gabriela Jorquera, soy la Jesús de EAPN Madrid, no de EAPN España, estamos todos en Madrid, pero nosotros somos la versión territorial, comunitaria, menor, más cutre de, ¿no? Jesús me pidió que les contara cómo ha sido nuestra experiencia con el grupo de empleo de EAPN Madrid, que es un grupo que se formó el año 2009. Y entonces pues yo les vengo a contar un poco cuál ha sido nuestra trayectoria, cuáles son nuestros aprendizajes y en qué hemos trabajado en todo este tiempo. Primero, EAPN Madrid se funda en 1994, durmió, como la Bella Durmiente, algunos años en reposo. El 2007 se vuelve a reflotar. Ante un escenario especialmente difícil, las organizaciones sociales que trabajaban con vulnerabilidad pues dan un nuevo impulso. Esto pasó a nivel estatal y las entidades de EAPN Madrid se subieron con mucho entusiasmo a este carro. El 2009, que es cuando yo llegué, habían sobre 30 entidades, ahora somos 54, con lo cual hemos ido creciendo que da gusto. Nuestro principal objetivo es pues, apoyar tanto a las entidades como a las personas que están en situación de pobreza y exclusión, haciendo incidencia política, generación de conocimiento, de discurso, etc. Somos un espacio de reflexión y esto es sumamente importante, porque en estos tiempos que estamos viviendo, tener un tiempo para parar y hablar con otros sobre lo que pasa, sobre lo que nos pasa y sobre lo que podemos hacer es un lujo. Y es un lujo que además las redes pueden proveer fácilmente. De debate, de incidencia política, que es algo que en la Comunidad de Madrid es especialmente difícil. Nosotros tenemos a las administraciones sumamente lejos y son bastante inaccesibles, con lo cual hacer incidencia política es muy importante. Para las grandes entidades lo tienen un poco más fácil, para las medianas y para las pequeñas la existencia de una red para hacer incidencia política es fundamental. Además hacemos difusión, sensibilización, formación en temas de ámbito de la pobreza y la exclusión. Estas son las líneas estratégicas, son las líneas de nuestro plan estratégico que nos ha funcionado durante muchos años y que ahora está a punto de cambiar, así que esta es su última presentación en sociedad. Hay cuatro ejes principales. Una red externa que es generar una mayor vinculación tanto con las administraciones, con otras redes, no con los actores relevantes que están fuera. La red interna que es pues ir cada vez creciendo más, además ampliando en territorio, en temas, etc. Y dos fundamentales, que es la incidencia política y social y la generación de conocimientos, propuestas y alternativas para ofrecer. Y esto para nosotros ha sido una seña de identidad sumamente importante. Cuando empezamos en 2007, 2008, una de las cosas que nos dábamos cuenta es que teníamos poca información contrastada con respecto a nuestro ámbito. En ese tiempo, ahora sale un informe de pobreza cada 2×3, pero en aquellos años no teníamos una información territorial detallada que nos dijera cuál era la situación de la pobreza y la exclusión. Y si nos íbamos a ámbitos de empleo, a ámbitos temáticos, a políticas de alojamiento, pues normalmente lo que nos pasaba es que nos íbamos enterando tarde de los cambios en políticas sociales, nos enterábamos cuando ya era demasiado tarde para hacer algo, con lo cual teníamos un mal sistema de información, de conocimiento y además no teníamos líneas definidas en torno a las cuales hacer propuestas. Con lo cual pues empezamos, este fue nuestros primeros empeños y una labor fundamental, fue primero generar un discurso, un argumentario, una posición para poder hacer incidencia política. Esta es nuestra estructura, pues hay una junta directiva, dentro de esa están los cargos centrales, que son la junta permanente, en secretaría técnica estamos 2 personas, y tenemos 5 grupos de trabajo. Está el grupo de alojamiento, que ve temas de vivienda, Housing First, pobreza energética, políticas de vivienda, etc. El grupo de salud, que se formó a raíz de la aparición del decreto ley 16-2012 y que en el camino se fueron generando otras redes y fueron apareciendo otras agendas en el ámbito de salud. Es un grupo que se enfrenta a algo especialmente difícil porque en nuestra red no hay ningún
salud. Sin embargo, el tema de salud es algo que nos influye a casi todas las organizaciones, las que trabajan con inmigrantes, extranjeros, refugiados, las que trabajan con personas sin hogar, las que trabajan con mujeres, ¿no? Que a todos nos toca, pero no es nuestro tema, con lo cual estamos ahí ¿no? haciendo un trabajo muy valioso, pero que a veces nos cuesta porque tenemos poca expertise. El grupo de educación que en este momento está trabajando para mostrar las barreras educativas que se enfrentan los chavales que están en situación de pobreza y exclusión. Y las entidades están juntando datos, se están haciendo entrevistas, vamos a hacer un informe para poder presentarlo. El grupo de renta mínima, pues que trabaja en parte de las dificultades que tiene el sistema de renta mínima para poder generar, para poder tener acciones efectivas en la inclusión social, y por otro lado las dificultades que tienen los profesionales acompañando los itinerarios de renta mínima. Y finalmente el grupo de empleo, que de este ya vamos a hablar más. El grupo de empleo es nuestro grupo más grande. Es el más grande, el más gritón y el más tragón. Uno de los factores de éxito del grupo de empleo es que tenemos reuniones mensuales. En cada reunión organizamos unos desayunos que traemos cada cual lo mejor de cada casa, y entonces nos ponemos 8, y ese ha sido un factor fundamental del que intentamos que los otros grupos nos lo copien y nos ha dificultado. Es ahí que este es el grupo más hermoso, más sano, más vigoroso. Participan de forma activa 16 entidades, y hay otras 2 que tienen una participación menos activa. Cuando empezamos, estas son todas las entidades que están formando parte actualmente del grupo de empleo. Está AXEM, Agrupación Desarrollo Los Molinos, La Rueta, Conca, Realidades, Candelita, CEAR, CEPAIN, AXE, Tomillo, San Martín de Porres, Eslabón, Integra, Opción 3, Atenea, Cruz Roja, Madrid, Educadores Las Alamerillas, Fundación Cruz Blanca, AXE y Diversitas. ¿Con qué grupos trabajamos? Con jóvenes, con mayores, con personas sin hogar, con reclusos, con ex-drogodependientes, con drogodependientes, con discapacidad intelectual y discapacidad física, con de todo. En fin, que cubrimos un espectro sumamente amplio de áreas de intervención. El punto en común es que todos tenemos cualquier tipo de programa que tenga que ver con el ámbito laboral. Empezamos a trabajar además el grupo empezó su andadura el año 2009, cuando ya teníamos la crisis encima. La crisis y algunas otras cosas nos estaban pasando. Empezaron a desaparecer las políticas activas a nivel de Comunidad de Madrid. Yo ahora que los escuché hablar de los OPEA, para nosotros de triste recuerdo, es que ya no, en nuestro territorio dejaba de existir un montón de programas y proyectos de apoyo a los colectivos más vulnerables empezaron a desaparecer. Empezó a desaparecer todas las labores de orientación, todo el proceso que iba, los itinerarios sociolaborales, pues desaparecieron o se mantuvieron financiados por los fondos propios de las entidades, con lo cual pues también disminuyó muchísimo la cantidad de personas a la cual se podía acoger. Pasaron otras cosas también, que no sé si ustedes lo han ido registrando desde acá, que fuimos constatando que las políticas activas de empleo empezaban a mirar dejaban de tener a las personas de mayor vulnerabilidad como un grupo prioritario. A medida que el desempleo iba aumentando, hay una enorme cantidad de personas con alta cualificación, con cualificación o con alta cualificación, que están en situación de paro y que además son fácilmente empleables, con lo cual todas las políticas empezaron a virar hacia ese grupo. ¿Cuál era nuestra preocupación? Y en eso fue, a raíz de esto, el 2009 fue un escenario de especial preocupación. Una de las cosas que sabemos de cómo se comportan los indicadores de pobreza en España es que en cada periodo de crisis aumenta y en los periodos de bonanza no disminuye. Esta crisis tan larga nos va a estar dejando una gran cantidad de personas que van a tener una enorme dificultad para la reinserción cuando la crisis se acabe. El que las políticas empiecen a virar, las políticas de apoyo al empleo dejen de tener como grupo prioritario a nuestros colectivos, nos va a significar que en unos años vamos a tener un escenario crítico. Con lo cual, vale, este es el triste diagnóstico. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer?
¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Y en esto me voy a hablar. Vamos a pasar todo esto. Ya volveré a todo esto, pero... Vale. En este escenario empezamos. Y el 2009, lo primero que nos juntamos, empezamos el 29 de septiembre, con lo cual con el cachito de final de año nos dio solo para comentar cuál era nuestra situación. Y una de las cosas que miramos en nuestro escenario que podía ser de especial interés era el tema del sistema de cualificaciones y formación profesional y la acreditación por experiencia. Aquí ya todos saben de qué se trata el sistema, ¿no? Nosotros en ese tiempo no teníamos mucha idea. Sabíamos que era algo que se llevaba haciendo los últimos 10 años, que aún no se empezaba a implementar, salvo los niveles de cualificación más altos, y a todos nos sonaba Bolonia, pero en el fondo tampoco teníamos muy claro de qué manera iba a impactar a las personas con las cuales nosotros estábamos interviniendo. Algunas personas en el grupo que pilotaban mucho decían: esto es un tema fundamental, nos tenemos que meter ahí, no podemos estar trabajando en el ámbito del empleo, de la formación, si no sabemos qué oportunidades nos va a dar el Sistema Nacional de Cualificaciones y Acreditación por Experiencia Laboral. Nos interesó especialmente la acreditación por experiencia laboral, porque esto, pensábamos nosotros en ese tiempo, que podía ser una estupenda oportunidad para las personas con las que nosotros trabajábamos, que pueden haber tenido una experiencia laboral muy amplia, pero en carpintero, pero que no tenía ningún título que la acreditara. Si podíamos facilitar el proceso de que esa persona pudiera certificar y tener un sello oficial en sus saberes y en su experiencia, nosotros dijimos: vamos, aquí lo vamos a romper todo. O sea, esto es nuestra gran oportunidad. Y nos tiramos de cabeza, nos pusimos a preguntar. En esto estuvimos el 2010 y ahora ustedes el 2011. Y nos pusimos a preguntar, leímos un montón, discutimos, hicimos jornadas de formación para enterarnos, porque la verdad es que la mayor parte de nosotros no sabía los detalles del Sistema Nacional de Cualificaciones. Teníamos claro que para nosotros iba a ser especialmente interesante que se desarrollara pronto el nivel 1, que en ese tiempo, vamos, que tardó un tiempazo. Y además empezamos a tener reuniones con nuestros responsables políticos para insistir, diciendo: para nosotros es prioritario que se desarrolle el nivel 1. Lo vamos a hacer porque eso es lo que además nos va a beneficiar de manera más contundente a las personas con las cuales nosotros trabajábamos. Pasó algo también dentro de la propia estructura de la arquitectura, y es que el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid desapareció y se fundió en la Dirección General de Empleo. Y entonces, antes que era un servicio pequeñito, pues pasó a desaparecer. Y quienes habían antes, no sé, 5 personas para hacer toda la implementación del sistema, y de las 5 quedaron en... Vamos. Con lo cual ahí el escenario se nos empezó a complicar cada vez más. En el camino empezó a pasar que todos los programas con los cuales nosotros estábamos desaparecieron las propiedades. La orientación ha ido quedando solo en las oficinas de empleo, y a las oficinas de empleo las personas con las cuales nosotros trabajamos no siempre llegan, y no siempre llegan fácilmente. Y además porque, dependiendo del colectivo también, una persona sin hogar, por ejemplo, va a necesitar alguna atención un poco más específica, que a veces una oficina de empleo de un barrio madrileño cualquiera a veces desconoce, y a veces pues, no eran capaces de ver posibilidades donde pues, las había. Y entonces dijimos: tenemos que conversar con la Consejería de Empleo, porque aquí tenemos cosas que contarnos los unos a los otros, tenemos que hacer alianzas. Pero esa alianza fue un poco difícil, porque la Consejería de Empleo consideraba que si era un colectivo vulnerable, tenía que ser de asuntos sociales que con ellos no tenía que ver. ¿Sí? Y entonces, en esta época, ya nos vamos a la música. En el 2012 tuvimos la primera ronda para activar el sistema de cualificaciones, para poder establecer líneas de colaboración con la Consejería de Empleo. En esta, pues, una de las responsables políticas de la Consejería de Empleo nos dijo en reunión algo que nosotros empezábamos a escuchar, vale, en el ámbito de las agencias de colocación, ¿sí? En el ámbito de las agencias privadas de colocación.
y que era un diagnóstico que a nosotros nos parecía muy peligroso para las personas con las cuales nosotros trabajábamos. ¿Qué nos decía? Decía, de los 6 millones de parados que tenemos en este momento, pues 2 se van a volver a recualificar o van a salir fuera, etc. 2 tienen buenos niveles de cualificación y son fácilmente empleables, y ese es el grupo que nos interesa. Y hay otros 2 millones que son personas en situación de pobreza y exclusión, que es que eso no van a trabajar nunca. Y entonces, para eso, pues asuntos sociales y a la renta mínima. Dijimos, vale, este es el escenario, aquí nos rearmamos, nosotros metiéndonos Magdalena en las reuniones, que no hay manera de desanimarse ante un escenario difícil cuando uno está teniendo un subidón de azúcar. Con lo cual dijimos, frente a este escenario, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y dijimos, tenemos que mostrar lo que hacemos. Resulta que en nuestra experiencia, las personas con las que trabajamos sí se emplean. Sí se emplean. Nosotros aquí hemos visto algunos buenos ejemplos de personas que sí se están empleando. Es cierto que estábamos viendo que son contratos cada vez más precarios, que duran menos meses, que antes, esto que decíamos hace tiempo, que porque las personas tienen un trabajo y tú puedes hacer un apoyo en el puesto de trabajo, pero en principio te entiendes que ya está colocado. Ahora va y vuelve la cosa, ¿no? O sea que ya no, las altas ya no las da tan fácil, son altas con elástico. Se van un tiempo y vuelven, se van un tiempo y vuelven, y hay que estar reacomodando constantemente. Con lo cual, vale, aún en ese escenario, resulta que estamos siendo exitosos, que trabajamos con gente que está en situación de exclusión, pero que también son empleables. Son empleables y además es que tenemos cifras que lo muestran. ¿Tenemos cifras que lo muestran? No, la verdad es que no las teníamos. Entonces, ¿qué es lo que nos pusimos a hacer durante estos años? Juntamos todos los datos de inserciones laborales de las entidades. ¿Cuántas personas atendíamos? ¿Cuántas de esas acababan siendo contratadas? ¿Con qué tipo de contrato? ¿Qué tipo de recursos habían necesitado? ¿Y cuál era el tiempo de la intervención? Y la verdad es que sacamos unos datos mejores de los que pensábamos. Acabábamos insertando a 1/3 de la población a la que atendíamos, que era más o menos un porcentaje similar de las agencias de colocación privada, pero dentro de nuestros colectivos habían colectivos que son de difícil inserción, no sé, ex-reclusos, personas con drogodependencia de procesos adictivos muy largos, personas sin hogar. Es decir, teníamos cosas que mostrar, con lo cual empezamos a hacer una ronda de reuniones para mostrar lo estupendamente fantástico que somos, que trabajamos y que son la gente con la cual trabajamos. Y esto era fundamental. Necesitábamos mostrar a las personas con las que nosotros trabajábamos como personas por las cuales hay que apostar y a las que se estaba dejando de lado. ¿Sí? Y en el fondo nuestro argumento ahí era diciendo, mira, de este tema nos vamos a tener que hacer cargo ahora o en 3 años más. Empecemos a hacerlo desde ahora, que además tenemos conocimiento acerca de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Durante estos años, entonces, además de seguimos con el tema de jornada de sistemas de cualificaciones. Nos dimos cuenta, esto fue el año 2012, nos dimos cuenta que no teníamos, ya habíamos traído buenas prácticas de otras comunidades autónomas, especialmente en el tema de cualificación por experiencia, que era lo que menos desarrollo tenía y lo que finalmente se ha acabado cayendo del sistema, porque pues hay muy poquita gente que ha pasado por el proceso. Empezamos a analizar las políticas activas de empleo, cuáles eran las acciones, los programas, los tiempos, los recursos necesarios para que las personas en situación de vulnerabilidad pudieran incorporarse al mercado laboral, de qué manera, sí. Y entonces pues empezamos a hacer un análisis de todas las cosas que habíamos ido haciendo los años anteriores y que habían resultado, las que habían resultado pero que necesitaban mejora. Las OPEAs, por ejemplo, ya no sé cómo eran acá, pero empezaron a ser cada vez más cortas. Primero duraron 9 meses, después duraron 6, después duraron 4, después duraron 3, después desaparecieron. ¿No? Entonces, lo que teníamos que ir viendo era cuál es el tiempo necesario, cuál es el tipo de, un poco lo que nos contaba al principio, cuál es el tipo de conocimiento requerido, cuáles son los ajustes que tenemos que ir haciendo, además con determinados perfiles. Fuimos a preguntar además a otros países de Europa y nos trajimos a gente que sabía mucho, que hablaba muy raro, que nos contaran cómo se estaban
educación para los adultos, porque en este camino ya habíamos aprendido una cosa, que con el nivel 1 de certificación los nuestros tampoco iban a llegar, porque tenemos una gran cantidad de gente que no tiene el nivel suficiente para entrar al certificado de profesionalidad 1 de primer nivel, y no teníamos alternativas con la cantidad de recursos y programas adecuados para atender a todo este grupo. Porque teníamos personas que habían estudiado, se habían sacado primaria, por ejemplo, pero que no habían entrenado habilidades durante muchos años y habían perdido capacidad de lectoescritura. Tenemos suficientes recursos para formar y que sean adecuados a los adultos. Porque claro, lo que nos pasa es que los llevamos a talleres de alfabetización y la gente pues sale huyendo, ¿no? Y entonces miramos cómo estaban estructurados otros sistemas y nos ayudó para pensar qué de esto nos va a servir, qué de esto podemos integrar, qué es lo que tenemos que exigir a las administraciones que nos ayuden a poner en marcha, que lo pongan en marcha ellos, que lo pongamos en marcha en alianza, pero que esto es lo que necesitamos. A esto hemos ido haciendo documentos que están todos colgados en la web, de cada una de estas cosas que hemos ido sacando. Y además, el año 2012, una de las cosas que empezamos a ver es que en el escenario actual, las personas, porque cada vez son más, porque a medida que más una persona pase en paro, pues más difícil se hace la reinserción, porque hay un efecto emocional, porque el mercado va cambiando y a veces va cambiando de formas que no tenemos mucha idea. Y entonces se nos ocurrió hacer una propuesta de ley que asimilara, lo primero que pensamos fue que pudiera mejorar las bonificaciones a la contratación de las personas en exclusión. Ustedes saben que ya existe la posibilidad de bonificar a las personas que están en situación de exclusión, pero es una bonificación muy baja, son 600 euros al año, con lo cual pues no se hace nada atractivo. Y además que es simplemente una bonificación. Lo que nosotros queríamos era poder sumar todo el conocimiento que teníamos y las cosas que sabíamos que funcionaban y meterlas en esa ley. Y entonces, en principio ese era el nombre, pero acabó siendo una ley de medidas de apoyo para el empleo inclusivo. Y entonces, incluíamos bonificaciones para la contratación de personas en exclusión, de personas y no de perfiles, que ya les cuento aquello. Apoyo a la empresa social. En el emprendimiento no nos metimos mucho, ya sé que había habido una discusión previa, porque en nuestra experiencia las alternativas de autoemprendimiento que sobrevivían al primer año eran aquellas que tenían capacidad de contratar a más de 10 personas y nuestros colectivos no estaban para, o era con apoyo, pero el autoemprendimiento personal o de pequeño grupo no estaba mostrando ser efectivo, con lo cual pues nos ideamos otras formas de poder apoyar, y entonces pusimos en la ley como medida todo aquello que habíamos ido aprendiendo que funcionaba. Llamamos a la Universidad de Comillas, que además había sacado un programa de voluntariado que nos vino de Pirilla. Nos vinieron 2 alumnos, unos chicos brillantes, que tomaron todas nuestras ideas y hicieron un proyecto de ley con sus artículos y sus cositas. Y ahí estuvimos un año trabajando con ellos y nos ha salido, ya tenemos la propuesta de ley, esta es una ley preciosa. Esta era una de las cosas además que considerábamos fundamental. Necesitábamos hacer a las personas con las que trabajábamos atractivas para el mundo del empleo. Y lo que nos habíamos ido topando en todas estas reuniones es que las personas no sabían que estas personas son empleables y necesitábamos mostrarlo. Con lo cual el proyecto de ley lo que pretendía recoger era precisamente esto, que en el fondo mejorar las posibilidades de que estas personas se acercaran al mundo del trabajo y que pudieran emplearse. Está claro que no podemos asegurar que nadie permanezca empleado, pero lo que queríamos era que los parados de larga duración pudieran volver, ¿sí? Solo es eso, pudieran volver. Y entonces pues son medidas muy ambiciosas para una expectativa, si se fijan, simplemente es que este salto va a ser cada vez más difícil que dar y necesitamos hacer cosas para ayudar a que las personas den ese salto. Vale,
Y además el 2013 empezamos a hablar de las agencias de colocación. Aquí había alguien que era agencia de colocación. No, ya. Vale. ¿Quiénes de aquí son agencias de colocación? Sí, Cruz Roja. Cruz Roja. Vale. El 2012 empieza... Ya llevamos unos años con el tema de las agencias de colocación en el grupo de empleo, también de nuevo entre bollo y bollo. Una de las decíamos, pero ¿habrá que hacerse agencias de colocación? Las que estaban haciendo además les iban contando a las otras qué es lo que les pedían, qué es lo que había que hacer. Y eso fue un proceso de transmisión de aprendizaje también muy valioso. Que te dijeran, mira, vas a tener que meter los datos en una web, que tú lo sabrás, que es una maravilla, que es fácil, es asequible, no da nada de trabajo extra, es una cosa que se disfruta cada día que te enfrentas. Había problemas de espacio, o sea, había que hacer ajustes en el espacio, en el personal que tenías, etc. El tema es que esta inversión que las entidades tenían que hacer no estaba subvencionada, por lo cual tenía que salir de los fondos de la entidad. Y la gran pregunta ahí era, ¿valía la pena? Y durante los años anteriores, pues esta pregunta en todas las reuniones salía, ¿vale la pena o no vale la pena? Y una decía, nosotros hemos decidido que sí. Y hicimos algunos encuentros específicos para responder a esta pregunta, ¿qué necesito? Y hacer como un hermano mayor. Sí, si una entidad quería hacerse de agencia de colocación, pues se iba una del grupo de empleo a contarle qué es lo que iba a tener, a contarle a los equipos, etc. Sí, ahí empezamos a echar manos y ayudarnos los unos a los otros. No todas se han hecho, evidentemente, y es que entonces el escenario, además el año 2013 empieza a cambiar, o sea, cambió de nuevo en el tema de agencias de colocación de manera dramática. ¿Qué es lo que pasa en 2013? Sale la ley de agencias de colocación y se dice que todas las organizaciones que hagan intermediación tienen que ser reconocidas como agencias de colocación. Es decir, todo el dinero que vaya por intermediación va a ir por agencia de colocación y quien no sea agencia de colocación no va a poder intermediar. ¿Sí? Y entonces empezó a haber informaciones muy confusas al respecto. Porque no se sabe si entonces, si tú eres agencia de colocación, solo puedes intermediar en tu territorio, en otros, y empezó a haber, y no sé si a vosotros os ha pasado por aquí, empezó a haber una especie de tráfico. Y empezaron a llamar a agencias de colocación a empresas, privadas, a decir, que si me das a los que vayas colocando, si me los pasas. Si me los pasa. Sí, sí me los pasa. Algunos ofrecían alguna contraprestación a cambio de formación, por ejemplo. Algunos ofrecían alguna pequeña, o sea, parte de lo que le pagaban a ellos por cada persona contratada, ofrecían una pequeña parte y otros no ofrecían nada. Y entonces empezamos a decir, mira que hemos hablado del tema. Mira que te he dicho yo que hemos hablado del tema. ¿Qué nos pasó? No hicimos ninguna alternativa, ninguna red de apoyo, ningún paraguas propio que dijera, vamos a hacer una red de agencias de colocación de las ONG. Y entonces a las que no sean o a las que no quieran ser agencias de colocación pero estén haciendo intermediación, vamos a hacer los acuerdos con ellas. Un acuerdo que además respete nuestros principios. O sea, que sea solidario, que sea respetuoso, que sean respetuosos con las personas. Aquí ya íbamos tarde, pero más vale tarde que nunca, por lo cual una de las cosas que nos dimos cuenta es que en esto no nos valía que empezáramos a pensar esto en la Comunidad de Madrid, que necesitamos pensar esto a nivel de España, porque esto es una política estatal. Y entonces por eso nos hemos ido haciendo el tour. Hemos ido intentando de que otros grupos de empleo de la red sean conscientes de esto, que hablen del tema, porque habían algunos grupos de empleo que con agencias de colocación dentro que no habían tratado el tema o que no se habían comentado qué es lo que estaba pasando, que está aquí, no esto que me llega una llamada que me ofrece no sé qué, yo me quedo diciendo, lo haré o no lo haré. ¿Ves? Nosotros como estamos ahí en medio del zafarrancho en la reunión, estas cosas pues nos las contamos y nos empezamos a dar cuenta que aquí estaban pasando cosas frente a las cuales teníamos que actuar. Con lo cual, hicimos un montón de intentos y parte de esto empezamos, hice enter, pero funcionó. Vale. Empezamos a tener conversaciones con la gente de APRE en España también para que nos apoyaran y apoyaran alguna iniciativa conjunta. De hecho, este año empieza el grupo de empleo estatal, con lo cual, porque empieza
empiezan a haber cada vez más temas que entendemos que como hay tantas competencias derivadas de las comunidades autónomas, tenemos margen de mejora, pero en el tema del empleo hay una estructura que viene de lo estatal y a veces esas estructuras nos aprisionan desde entrada. Parte de cómo se ha pensado la agencia de colocación no recogió la realidad de las personas en pobreza y exclusión, con lo cual pues teníamos margen de mejora en el futuro, claro, pero en el fondo son estas las cosas frente a las cuales la incidencia, el tener información al tiempo, el estar llevando documentos, lo fuimos haciendo, pero lo fuimos haciendo un poco a remolque. Nos repartíamos a la gente de las reuniones que le estaban llegando invitaciones de agencias de colocación del ámbito privado que hicieron sus propias redes para ir en UTES. Pues nos íbamos ahí a escuchar y nos enterábamos de cosas que por nuestras vidas no lo sabíamos, no nos enterábamos. Con lo cual pues nos dimos cuenta que aquí nos faltaba. Nos estaba faltando una acción conjunta como tercer sector y que en esto podemos hacerlo nosotros desde nuestro territorio, pero que va a ser mucho mejor que lo hagamos todos juntos. El 2014, además, bueno, seguimos trabajando en el proyecto de ley. Una de las cosas que tenía el proyecto de ley, pues, ¿cómo se hace alguien beneficiario de una...? Pues teníamos que poder decir, esta persona está en tal nivel de exclusión social, ¿sí? ¿Alguna de las entidades tiene herramientas que hagan eso? Vosotros. Nosotros no la teníamos. No hay ninguna herramienta consensuada que te permita decir a una persona está o no está en nivel de riesgo de exclusión social y en qué nivel está. Con lo cual esto empezó con el 2012, el 2013, el 2014, que nos hemos pasado años trabajando en esto, porque tenemos una reunión mensual, con lo cual pues, avanzamos lo que avanzamos. Hicimos una herramienta que tiene más de 100 indicadores, que están separados en 9 dimensiones. Miramos y hemos utilizado como modelo el de País Vasco y hemos ido adecuando algunas cosas. Hemos añadido factores estructurales, por ejemplo, del entorno, que vivimos la vida diciendo que la pobreza y la exclusión es un problema estructural, no personal, pero a la hora de medimos solo factores personales, no estructurales, con lo cual intentamos ir metiendo todas estas cosas que eran fruto del aprendizaje, de la reflexión y del debate. Ya esto ya la tenemos la herramienta cerrada, ha pasado por varias fases de pretest y ya está. Nos las ha pedido de algunos servicios sociales que la empiezan a utilizar también, es una plantilla de Excel, no tiene más cuenta que tú vas poniendo ahí pues la puntuación que le añade en los distintos ámbitos, indicadores, etc. Esto de todas maneras nos ayudó también a empezar a pensar y empezar a cambiar nuestro discurso frente a las administraciones de no hablar de perfiles, sino de factores. Porque una de las dificultades también que nos fuimos encontrando a lo largo de los años es que trabajábamos con perfiles en exclusión y se diseñaban programas para esos perfiles. Y resulta que hay personas que o no encajan en un perfil determinado o que encajan en muchos perfiles. Entonces es que lo estamos pensando mal, tenemos que estar pensando en factores. Y esto está bien decirlo, pero después operacionalizarlo es otra historia. Y en el fondo durante estos últimos años, desde el 2011 en adelante, que empezamos a pensar en todo esto, empezamos también a ponernos en esa línea mental, en no asignar a las personas a perfiles, sino empezar a ver cómo operan los distintos factores en una situación particular. Esto ha ido teniendo momentos de mayor claridad y momentos de mayor confusión, porque además todo este tipo de discusiones que yo ahora les cuento en 2 minutos son largas reuniones con 16 personas gritando y escupiéndose migas de un lado para el otro de la mesa, en el que vamos sacando conclusiones, vamos contando cosas que nos ha ido pasando en el día a día y vamos aplicando y vamos dándole vueltas a estas experiencias que estamos teniendo y vamos encontrando luces en esto. Vale, y nos hemos metido también de fondo en el tema de agencias de colocación y políticas activas de empleo, el año 2014, que además fue el año en que empezó la discusión por los fondos estructurales, los fondos europeos, que ahora se llaman fondos estructurales y de inversión europeos. Y entonces también hicimos sesiones de formación, esto para la red en general, para que nos explicaran cuáles iban a ser los cambios, y para poder nosotros pensar qué tipo de incidencia podíamos hacer en este nuevo escenario. Y además en el ámbito de empleo para nosotros era especialmente importante,
porque parte de las actividades que se estaban haciendo en el ámbito laboral estaban financiadas por Fondo Social Europeo a través de la Consejería de Asuntos Sociales. En el periodo anterior, uno de los ejes fundamentales de los fondos europeos era la inserción sociolaboral, ¿sí? Allá la Consejería no estaba dando, nada. Con lo cual, a través de la Consejería de Asuntos Sociales se mantuvieron, y del Fondo Social Europeo se mantuvieron los programas de inserción para el empleo pues más amplio. Lo que se mantuvo de itinerario fue por esa vía, con lo cual decíamos, en este nuevo escenario pierde importancia la inclusión social laboral y vuelve a aparecer la inclusión social a secas, lo cual nos parece muy bien, pero esto puede determinar para nosotros en la Comunidad de Madrid, pues esto puede determinar factores importantes, porque ahora ¿quién se va a hacer cargo de lo sociolaboral? Empezamos además este año con una mesa conjunta entre empleo y servicios sociales, porque con nuestro empeño de los nuestros son empleables, y llevamos nuestros gráficos y nuestras cosas, hicimos una mesa conjunta para que se pudieran hacer derivaciones ágiles entre la gente que entraba por la vía de asuntos sociales y que llegaran a empleo. Pero la verdad es que de empleo hubo una resistencia muy grande y de hecho se cerró. Una de las entidades, que Fundación Tomillo, hizo una herramienta de empleabilidad para medir el nivel de empleabilidad que tiene una persona. Sí, y que además era una herramienta muy bien hecha, medía competencias, habilidades, de manera genial, o sea, hasta reconocer emociones en el rostro humano, o sea que, ¿no? Se habían currado una herramienta muy útil. Y entonces, pues, la Consejería de Empleo dijo, vale, nosotros vamos a recibir los que tengan nivel 5. La escala iba de 1 a 5. Y dijeron, a mí que me manden los de 5. En uno de los pretest participó el grupo de empleo. Casi ninguno tuvimos un 5. O sea que nosotros no éramos suficientemente empleables para la Consejería de Empleo, con lo cual, claro, las personas con algún nivel de dificultad, vamos, por ahí no iban a entrar. Esto fue un cierre de facto de la... Tampoco nos desanimamos por lo del subidón de azúcar. Y entonces pues seguimos hablando también con los técnicos, a veces con los responsables políticos es más difícil, pero los técnicos, las personas que ocupan puestos técnicos tienen mano izquierda los conocimientos y saben dónde están las dificultades. Y ellos nos han ido ayudando mucho a ir viendo cómo tenemos que vender, cuál es el cambio en el lenguaje que tenemos que hacer, cuál es la adecuación a las herramientas. Vale, hemos seguido con la ley, hemos seguido con la herramienta, hemos empezado aquí a escribir el protocolo de uso de todas las herramientas que a partir de la ley han generado. Hicimos las propuestas para el periodo 2014-2020 en el ámbito del empleo, porque en este escenario pues era todo muy confuso, así que todos los grupos de trabajo hicieron documentos de propuestas para incluir, hicieron su propia lectura desde cada ámbito sobre cuáles eran las posibilidades que podía ofrecer el nuevo periodo de Fondo Social Europeo, decidiendo cuáles iban a ser los 3 o 4 líneas en las que íbamos a incidir en cada ámbito. En empleo lo hicimos así también. Hicimos un documento muy bueno, después nos hablamos también. Y con eso pues retomamos contacto con la Consejería de Empleo por esta vía, diciendo, y aquí que es verdad, que nosotros queremos que el Fondo Social Europeo os dé recursos para que trabajemos juntos. Porque es el ámbito de empleo en el que tiene que estar. El ámbito de empleo no es asuntos sociales, porque al final asuntos sociales acaba siendo el bolsillo inmenso del payaso que cuenta con muy pocos recursos, donde la gente al final va a buscar soluciones que no se pueden dar, porque no tienen los recursos adecuados. El empleo tiene los recursos, los contactos, los conocimientos, la expertise, lo tiene todo. Solo queremos que quiera trabajar con este grupo de manera más intensa. Con lo cual empezamos de nuevo la negociación. Estamos dispuestos a apoyar cualquier alternativa, cualquier iniciativa, vamos a pedir dinero para vosotros para que podamos trabajar en lo que nos ofrecía Fondo Social Europeo. Fuimos también a la Dirección de Asuntos Europeos, somos parte ahora del comité de seguimiento. Ahora está todo en stand-by, ahora entramos en un periodo de no saber qué ha pasado, qué medidas han entrado. Salió el plan operativo y en el plan operativo se ponía prácticamente todo. Esta vida a la otra. Otra cosa es a qué le vayamos a dedicar dinero. Y esa información fundamental es la que en este momento nos falta. Pero vamos, hemos ido avanzando. Sí, a pequeñas cosas hemos ido avanzando. Hemos ido avanzando también en el tema de agencias de colocación.
educación. Ahora también estamos por ver qué cosas más específicas se les van a pedir a las agencias para poder intermediar y cuáles van a ser las posibilidades de colaboración que eso nos va a dar al tercer sector. El 2015, pues seguimos con las reivindicaciones a este punto históricas, que se mantengan los itinerarios sociolaborales para las personas en situación de pobreza y exclusión, defender la financiación pública de los mismos, reivindicar la resurrección de políticas activas. Como nosotros se nos murieron, pues claro, necesitamos que resuciten. Y además que se orienten, o sea, que contemplen la realidad de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, que es que en este momento son casi 14 millones de personas en España. O sea, que es una cantidad de personas de tal entidad que merecen una prioridad en las políticas públicas y en las políticas públicas de empleo. Discusión de nuestra propuesta de ley, de nuestra herramienta, que si a alguien le interesa, pues después la tengo por ahí, se las muestro rapidito de qué va. Actualizar la información sobre la implantación del sistema de cualificaciones y el reconocimiento de experiencia laboral, porque siento que este ha sido un camino muy duro para nosotros, pero no lo queremos dejar, porque en el fondo ahora también estamos en otro, ya hemos aprendido de estas cosas, y entonces también lo que nos interesa es poder generar vías factibles para que las personas puedan alcanzar el nivel 1. Pero eso se tiene que hacer de manera coordinada. O sea, las personas no van a alcanzar por sí mismas, necesitan tener recursos a disposición que en este momento no están. Fomentar el diálogo entre las administraciones, los representantes políticos, etc. En el camino también hemos ido, cuando vamos registrando cuáles son los cambios en el mercado laboral, que decíamos que a veces nos enteramos tarde y mal, una de las cosas que nos empezó a pasar es que le empezaban a hacer entrevistas por competencia a las personas que mandábamos. Entrevistas por qué. Y entonces, pues tuvimos algunas sesiones de formación, nos enseñaron gente de alto standing que trabajaba nos enseñaron cómo se estaban moviendo ahora las últimas tendencias en búsqueda de empleo. Nos enteramos de unas cosas impresionantes. Y empezamos a entender también cuáles eran algunos de nuestros fracasos. Por ejemplo, seguro que ustedes también lo hacen, que es practicar las entrevistas para entrar en un trabajo con las personas, ¿no? Sí, hacer roleplaying y esas cosas. Pues, claro, las personas llegaban a las entrevistas reales y es que no tenían nada que ver con lo que habían practicado. Otra, que es muy distinta, se va a hacer una entrevista por competencia del grupo VIPS a si la entrevista que tienes que dar es en Manolo, el dueño del bar. ¿Sí? Y entonces es que el escenario se está complejizando y teníamos que adecuarnos a situaciones distintas. Esto nos ayudó también a ver que solos no podíamos. Una de las cosas que se dieron cuenta comentando de nuevo entre bollo y bollo es que como nosotros conocemos a las personas con las que trabajamos, tendemos a poner las cosas algo más fácil. Y entonces pues no lo preparamos bien. Y entonces ahí una le dijo al otro, pero yo no conozco los tuyos, hagamos un Erasmus. Y se empezaron a cruzar. Y entonces una va a ser, y fue un programa, una va de Polimalo, otra va de Manolo, el del bar, estas pequeñas acciones de colaboración, que también son efectos muy positivos de tener un grupo de empleo. Otra cosa es que generemos una propuesta de herramientas para discriminar a la población, pero estas pequeñas cosas también tienen que ver con lo que podemos aprender y en lo que nos podemos ayudar. Otra de las cosas que nos ha pasado en el último año, por ejemplo, las personas para tener bonificación en el contrato por estar en situación de exclusión hay que marcar una clave, ¿sí? Tú vas a la oficina del empleo y pides un certificado que es la clave 19. Resulta que algunas oficinas de empleo no lo estaban haciendo. Y esto en una conversación también de estas informales, que están antes de empezar la reunión, alguien dijo, la última semana, mira, 2 me han venido de la oficina de empleo que no les habían querido marcar. Y otro dijo, pues a mí me ha pasado también, me ha pasado con 3, y de repente a todos les había pasado a alguna de las personas con las que trabajaban, o dentro de las entidades, o a alguien que conocían. Algo está pasando. Llamamos, preguntamos, empezamos a registrar los casos, fuimos mapeando cuáles eran las oficinas de empleo. Esto, si no tienes ningún espacio donde comentarlo, queda en una anécdota. Cuando tienes un espacio en donde no solo lo comentas,
Porque una cosa es comentarlo y ahora en el café también lo podemos hacer, pues lo comentamos, lo ponemos en común. Otra cosa es que podamos hacer una acción que vaya a solventar ese problema. Y eso necesita tener algún grado de estructura. Para nosotros el grupo de empleo lo es. ¿Sí? O sea que no solo nos vale para poder compartir información, para que se nos ocurran cosas, sino también para vehicular cursos de acción para poder resolverlo. Estamos generando alianzas entre entidades también para proteger los espacios, las actividades, lo que a nosotros nos parece importante hacer con las personas para el mundo del empleo. Lo mejor, pues un espacio de encuentro y aprendizaje, ¿no? Esto que estamos comentando ahora, de puesta en común, de confesiones, lamentos y llantos, porque los últimos años han sido sumamente malos para las personas que están en situación de exclusión, ya para qué decirlo más. Ha sido muy malo para las organizaciones, que están teniendo que hacer cada vez más con menos recursos, pero también ha sido muy malo para los profesionales, porque se genera un alto nivel de frustración. No siempre tenemos los espacios para tratar adecuadamente esa carga y ese peso, con lo cual también es un espacio de contención emocional y cuidamos que no sea un espacio de queja, cuidamos que sea un espacio de contención. Un espacio además de colaboración, de compartir y además un espacio para desayunar bien, que es lo que siempre es lo más importante. Permite visibilizar el trabajo de las entidades a nivel institucional. Una de las cosas que nos pasó en alguna de las reuniones es que de una entidad de SEAD dijo: me está pasando el último tiempo que es que no consigo cursos de formación para las personas que tengo. Y otra dijo: yo no consigo llenar plazas en el curso de no sé qué que estamos ofertando. La primera dijo: pero yo tengo a alguien que le vendría estupendo ese curso. No tenemos un buen sistema como en estas cosas que los cursos los hacen las entidades, pero los financia una administración, con lo cual no puedes tú hacer los mecanismos de difusión a nivel formal, a nivel informal. Y entonces en nuestro grupo de correo nos vamos mandando, vamos a sacar un curso de no sé qué para no sé qué y nos vamos ahí ayudando y compartiendo información. Ya, yo voy. Ya, me había saltado como 20 transparencias, las cuales no voy a volver porque ya se me ha acabado el tiempo. Por ejemplo, en esto, compartir información para poder conectar recursos. Esto es algo que también se nos ha dado, además porque somos un grupo grande, con lo cual también podemos colaborar de manera muy intensa. Nos vamos, todas las entidades por razones distintas. Quien tiene un centro especial de empleo, por ejemplo, se reúne con ciertas personas de las administraciones, otras con otras. Lo que vamos haciendo también es que vamos compartiendo información. Y es que a veces alguien denuncia, a lo mejor no es de tu sector, pero que en otro se va a hacer o va a surgir determinado recurso, se va a hacer un cambio, se va a hacer no sé qué, que le va a afectar al otro. En las reuniones ponemos esas cosas en común y nos sirve para ponernos sobre pistas de los cambios que vendrán. Esto ha sido algo fundamental en los últimos 3 años. Nos ha permitido tener una capacidad de reacción que nosotros no habíamos tenido nunca. Porque las cosas nos llegaban y después reaccionábamos. Ahora lo que estamos pudiendo hacer es reaccionar antes de que suceda. Y esto nos ha permitido cosas que no habíamos hecho nunca. Se está planteando cambiar una medida o cambiar un programa o cambiar no sé qué, y es que nosotros pedimos reunión y vamos a reclamar antes de que eso suceda. Esto ha sido para nosotros un paso fundamental. Conseguimos juntos lo que por separado no estaríamos consiguiendo. Pero ni de broma. No habríamos tenido ninguna entidad por separado, por ejemplo, los recursos suficientes para hacer la herramienta de baremación que hemos hecho. Ninguna tenía los recursos suficientes. Porque además tú trabajas en el ámbito que trabajas, cuando juntas a 15 ámbitos distintos, pues ves cosas puedes ver cosas que tú solo no habías visto. Esto, estar en un grupo, genera también una potencia enorme, poder ver los propios puntos ciegos. Y es que a veces hay algo que por más que mire yo no voy a ver. Y lo que viene, pues, si se dan cuenta, la forma de actuar se ha ido ajustando en función del escenario. Ante cada cambio de escenario hemos hecho cosas distintas.
a veces hemos hecho algunas, o sea, hemos tenido empeños que no han resultado demasiado bien, como el sistema de cualificaciones. ¿Qué logramos de eso? Aprendimos muchísimo, pero logramos un cambio en la política. Presionamos, pero es que al final, como se nos fue desmigajando la estructura que lo sostenía por el camino en nuestro territorio, digo, no, pues de ahí no logramos demasiado, pero quedamos con un aprendizaje enorme y esto lo podemos volver a usar. De hecho, este año es algo que vamos a hacer, que vamos a volver sobre eso, porque no lo queremos dejar. Ante cada escenario y ante cada circunstancia hemos ido ajustándonos. En esto ha sido fundamental las personas que están en el grupo de empleo. Cada una de ellas ha aportado su conocimiento, su buena manera de ser, su generosidad, porque para que un grupo funcione con este nivel de calidad se requiere una generosidad muy grande. Aquí no hay competencia ninguna. ¿Sí? Nos ayudamos constantemente y sin ponernos en duda. Además nos ayudamos en las cosas grandes como esto, generar un marco de colaboración cuando se implanten las agencias de colocación, pero también nos ayudamos en cosas pequeñas, en que unos visiten los grupos de no sé qué de otros. Nos permite también pensar en común. Cuando se ponen de moda las lanzaderas de empleo, por ejemplo, pues dedicamos una hora de reunión a pensar conviene, no conviene, le vienen bien a nuestras personas, sí, no, qué cambios habría que hacer, no como la reflexión metodológica que hay que hacer y que a veces haciéndolo solo pues es muy difícil, haciéndolo en conjunto, no digo que sea súper fácil, pero también es mucho más rico. Y en esto pues tenemos unos participantes, unos miembros del grupo que son espectaculares, que hay gente simpática, inteligente, que conoce su tema, como estoy segura que sois nosotros, digo, no, pero que en el fondo es un grupo de una potencia porque las personas que lo componen son muy potentes. Y nada, invitados a estar a poder iniciar un camino así.